Queridos oyentes, como les prometí, quiero hablarles ahora de Jesús y los apóstoles. Para cumplir su misión, esa misión que su Padre le encomendó, de salvar a la humanidad, Jesús no se bastaba a sí mismo. Quiso rodearse de un grupo de amigos. Los necesitaba, ¿por qué no? Jesús no vive en una lejana nube de admiración distante. Está con ellos, vive con ellos. Jesús les habla, les forma, les educa. Come con ellos. ¿Cómo nos hubiera gustado estar también allí, entre ese grupo primero de Jesús? Ver cómo comía, cómo hablaba, cómo miraba. Jesús, pues, necesitaba de unos amigos. Un Buda, por ejemplo, un Mahoma, están humanamente mucho más lejos de sus seguidores que Jesús de sus apóstoles. Casi no podían ni hablarle, ni dirigirle la palabra. Sin embargo, con Jesús no. Jesús es cercano. Y en nuestra vida lo hemos experimentado, cómo Jesús se acerca hecho pan para nosotros, hecho amigo que nos perdona en la confesión. Jesús se acerca a nosotros hecho palabra en la Sagrada Escritura. En lo humano, pues, entre Jesús y los suyos, hay una hermosa corriente de compañerismo y fraternidad. Y en lo divino, sí, hay una barrera que marca el misterio de la divinidad. Jesús era Dios, los apóstoles eran solo hombres. A estos íntimos, a estos apóstoles, Jesús les hace partícipes de sus secretos, de su amistad, de su misión. Jesús, en su paso por la tierra, quiso formar una comunidad de íntimos, con la que comenzó su reino, su iglesia. Los eligió porque Él quiso, y los llamó de distintos pueblos, condiciones sociales y modos de pensar. Ellos, para seguir a Jesús, dejaron todo y se lanzaron a este mundo, confiados en este jefe y maestro que les ha invitado, viviendo bajo el aire y el sol y durmiendo donde les sorprendía la noche. Una primera reflexión sería esta: ¿qué características tuvieron los 12? Jesús los elige uno por uno, así como son, con cualidades y defectos. Cada uno es distinto. Lean, por ejemplo, los santos evangelios. Pedro no es lo mismo que Juan. Juan es muy distinto a San Mateo. Y cada uno es distinto. Distintos en pueblo, distintos en condición social, distintos en ideología, en temperamento. Unos eran ricos, otros pobres. Revolucionarios algunos, colaboracionistas aprovechados otros. Solteros unos y casados otros. Unos más íntegros moralmente, otros no tanto. A todos ellos Jesús llama libremente, no porque hubieran hecho algo especial, sino porque Él quiso, sin mérito alguno. Constituyen, pues, un grupo elegido por Jesús. Otra característica de estos 12: los forma en grupo. Jesús les forma de manera especial, les abre su corazón, les explica a solas su mensaje profundo. Les revela quién es su Padre Celestial. Jesús actúa con ellos de manera muy diferente a la de un maestro que transmite una enseñanza teórica. Se hace compañero de tarea, de misión. Jesús no es un Sócrates que enseña desde su elevado puesto, sino un amigo íntimo, que comparte, que vive y convive con ellos la misma suerte y destino.
come con ellos en la misma mesa y duerme a su lado. ¡Qué hermoso es Jesús! Les forma en la vida cotidiana. Otra característica de estos 12. Los lanza a la misión de 2 en 2, nunca en solitario. La misión hay que hacerla juntos. Los lanza a la predicación, a anunciar ese reino que Jesús vino a establecer aquí en la tierra y que tendrá su cumplimiento allá en el cielo. En esta tarea les promete su asistencia, pero no les ahorrará dificultades y las espinas del camino. Lucharán, sufrirán, serán perseguidos. Jesús no les esconde la cruz. Al contrario, les invita a llevarla todos los días. Otra característica de estos 12. Con ellos crea un nuevo estilo de vida, cuya ley suprema es la libertad y el amor. Los quiere libres. Por eso les invita a seguirle, no les obliga. Esta libertad engendra alegría. Los quiere alegres, porque está con ellos el esposo en plena fiesta y banquete. Esta libertad no es la libertad para hacer lo que les venga en gana. Esto sería libertinaje. Es más bien la libertad de los hijos de Dios, que quiere servir solo a Dios. La causa del Evangelio, de la Buena Nueva, les exige dejar todo para seguir radicalmente a Jesús. Tendrán que romper todos los lazos familiares, no porque ya no quieran a su familia, sino porque lo exige la dedicación total, absorbente a la causa del reino. Los apóstoles deben optar por Cristo y dedicarse a Él las 24 horas del día, desprendiéndose de todo lo demás. Hasta ahora habíamos dicho las características de Jesús y su primera comunidad. Ahora veamos qué misión les encomendó Jesús. En primer lugar, Jesús los llama para estar con Él. Es una misión a vivir con Jesús, a disfrutar de su presencia, de su amor, a dejarse amar por Jesús, a hacer la experiencia íntima de Él, a tenerlo como amigo profundo del alma, hasta llegar a pensar como Jesús, sentir como Jesús, amar como Jesús. A esta misión la llamamos la identificación real con Jesús. Y a ti como cristiano o como cristiana, también Dios te llama. Primero, antes de hacer apostolado, de hablar de Jesús a la gente, Jesús te llama primero a intimar con Él, a rezar para que Él te llene de su amor. Pero hasta aquí no se queda la misión que les encomienda Jesús. También les encomienda a predicar el Evangelio a todo el mundo, para que todos los hombres lleguen a conocer a Jesús, su mensaje de salvación. Por eso, los lanza de 2 en 2 por todas partes. Y gracias a estos apóstoles, la semilla del Evangelio se esparció por todo el mundo. Les llama a ser luz del mundo, luz que ilumina todos los rincones de la sociedad, luz que calienta los corazones fríos. Jesús les llama a ser sal de la tierra, sal que da sabor a la vida, sal que preserva de la corrupción. Jesús les llama también a echar demonios del cuerpo, sí, pero sobre todo demonios del alma. Les llama también a curar enfermos, curar cuerpos, curar almas. Les llama también
a guardar todo lo que les ha mandado, fidelidad al mensaje. Y les llama a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para hacer de todos hijos de Dios. Misión, pues, sublime, misión hermosa, misión ardua. Y esta misma misión la encomienda Jesús a estos discípulos, a ti que me escuchas, que eres discípulos de Jesús en este siglo XXI. Una tercera reflexión. ¿Quiénes son ya los 12 apóstoles? Vamos a ver un poquito a cada uno, a retratarlos. Primero, Simón Pedro, el cabecilla. Es quien tiene la más recia personalidad del grupo y es un hombre de una sola pieza. Llamado por Jesús, mirado por Jesús, escogido por Jesús. Más allá del pescador de Galilea, veía Jesús a toda su iglesia hasta el fin de los tiempos. Así como conoce su pasado, también sabe cuál es su porvenir. Tú serás llamado Cefas, piedra. Pedro confiesa la divinidad de Jesús. Un líder indiscutible, ardiente, orgulloso, terriblemente seguro de sí mismo, enemigo de las medias tintas, duro en sus palabras, emocionante en su fidelidad al Maestro, dramático en su traición, generoso en su arrepentimiento. Pedro fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, de la transfiguración de Jesús en el Tabor, de la agonía de Cristo en Getsemaní. Pedro quiso andar sobre las olas, pero dudó de Jesús. Jesús a Pedro le hizo jefe del grupo, pero a renglón seguido le corrige sus miras humanas y terrenales. A pesar de su caída, Jesús le recupera y le confiere el primado después de la pesca milagrosa. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Jesús predijo su martirio y Pedro dará la vida por él con gusto y valentía. Un segundo apóstol es Andrés, su hermano. Un tanto tímido, profundamente religioso, más constante que su hermano Pedro, hombre austero, también llamado, escogido por Cristo. Será Andrés quien presentará a Jesús unos griegos que querían verle. Será él, Andrés, quien preguntará a Jesús sobre el fin del mundo. Un tercer apóstol, Santiago el Mayor. Violento, de genio vivo, ambicioso. Fue el primero en morir por Jesús, martirizado por Herodes Agripa. No olvidemos que ya Cristo había predicho su martirio como respuesta a su ambición. Quería sentarse en los primeros lugares del reino. ¿Beberéis el cáliz que yo he de beber? Sí, respondieron ellos. Santiago el Mayor era tal vez del grupo de los celotes, comido por el celo de Dios, decidido a imponer las cosas a sangre y fuego. Santiago fue uno de los 3 preferidos del Maestro. Cuarto apóstol, Juan. Juan, el hermano de Santiago. Joven, fresco, virgen, culto, discípulo amado, enamorado de la luz, de la verdad, valiente hasta la cruz. Jesús le reprocha su espíritu vengativo. Presente también como Pedro y su hermano Santiago en la resurrección de la hija de Jairo, en el Tabor y en la agonía de Jesús. Ayuda a Pedro a preparar la Pascua. En la última cena tuvo la gracia de recostarse en el seno de Jesús. ¡Qué afortunado Juan! De escuchar los latidos del Sacratísimo Corazón de Jesús.
¡Qué gracia tan grande! Cristo a Juan le confía a su madre. ¡Qué confianza la de Jesús! Juan llega el primero al sepulcro vacío de Cristo, que estaba vacío. Vio y creyó. Reconoce a Cristo cuando se aparece junto al lago de Tiberíades, con esa mirada de águila que tenía. Juan es encarcelado, juzgado y puesto en libertad, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Quinto apóstol, Felipe de Betsaida. Hombre sencillo, comunicativo, llamado por Jesús también. Jesús le preguntó dónde comprar panes para dar de comer a esa multitud. Y él, realista y con los pies en la tierra, le dice que no bastaría el sueldo de un año para que cada uno recibiera un pedazo. Y en la última cena dijo a Jesús una de las oraciones más bellas que ha recogido el Evangelio: muéstranos al Padre y eso nos basta. Sexto apóstol, Bartolomé o Natanael. Es uno de los de mayor vida interior del grupo, pero es también cauteloso, desconfiado. Alguien que, antes de aceptar las razones del que le habla, las mira, las remira sin precipitaciones. Tal vez ha tenido ya alguna gran desilusión en su vida, cuando Felipe le habla de que ha descubierto al Mesías. Jesús le elogia su sinceridad. Séptimo apóstol, Tomás. Tomás pasará la historia como símbolo de la desconfianza, un poco contradictorio, apasionado unas veces, como cuando dijo: vayamos también nosotros a morir con él. Sincero y destemplado otras veces, como cuando dijo: si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino, Señor? Tomás, hombre independiente, arisco, solitario, pues no estaba con los demás cuando Jesús se apareció resucitado. Octavo, Mateo. Es un personaje extraño en el grupo. Un publicano, colaboracionista con los romanos, por tanto ladrón y estafador. Pero tan pronto como conoció a Jesús, dejó todo y lo siguió. Dejó su vida pasada de pecado, ofreciéndole un gran banquete en su casa. Noveno. De Santiago el Menor, nada nos dicen los evangelios, a pesar de que era probablemente primo carnal de Jesús, hijo de la otra María, hermana de la madre de Jesús. De su vida y su carácter lo único que podemos saber surge de la carta que conocemos como suya. Es un hombre que detesta la envidia, la murmuración, la mentira, y ama la misericordia, la comprensión. Hombre duro en su palabra, trata a latigazos a los ricos, pero levanta en todas sus páginas la bandera de la tolerancia entre los hombres y sus ideas. Santiago el Menor fue el primer obispo de Jerusalén. Décimo apóstol, Judas Tadeo. Menos aún sabemos de Judas Tadeo, el hermano menor de este segundo Santiago, primo también de Jesús. También escribió una breve carta, donde amonesta a los cristianos para que no caigan en la trampa de la doctrina gnóstica. Recomienda fidelidad a cuanto enseñaron los apóstoles de Jesús e integridad en la vivencia de la fe. 11. Simón el Cananeo. Ocelote. Nada dicen los evangelios. Se indignó como los otros 9 contra los 2 hermanos Juan y Santiago que pedían los primeros puestos en el reino. Y el 12º, Judas el traidor. No fue el destino,
ni mucho menos Cristo, quien hizo traidor a Judas. Fue Él quien eligió la traición, y lo hizo poco a poco. Jesús lo eligió en esperanza, sabiendo que de Él podría salir un santo como de todos los otros. Jesús ya predijo la traición de Judas después de la multiplicación de los panes, casi como un aviso amoroso o un salvavidas para que cambiara de plan. Su actitud después de la unción de Betania fue muy dura y ya encerraba en germen la traición a Jesús. El mismo Jesús anunció su próxima traición. Traiciona a Cristo con el signo más sagrado de amistad, con un beso. Aún así, Jesús le sigue llamando amigo. Judas se desespera y se ahorca. Matías es elegido apóstol como sustituto de Judas. Hasta aquí, queridos amigos, la lista de los apóstoles. Tú continúas esa lista en este siglo XXI. Estos fueron sus íntimos, sus apóstoles, sus primeros cimientos. Con ellos Jesús fundó su reino y su iglesia. Los eligió no por ser buenos o malos, sino porque Él quiso. El amor fue el motivo de la elección. Los elige por amor, y los elige para que llevaran su amor por todas partes. ¿Y qué les dio a cambio? Su amistad, su predilección, su amor, su compañía, su consuelo, aquí abajo, y después la vida eterna. Hoy Jesucristo sigue llamando a otros hombres y mujeres para que le echen una mano en la hermosa y enorme empresa de la redención. Te llama a ti y a mí. Hay tanto por hacer. Hay tanto trigo que cosechar. Faltan obreros generosos, disponibles. Échale una mano. Jesús pide manos que lleven su semilla. Ofrécele las tuyas. Pide bocas que anuncien su mensaje. Dale la tuya. Pide pies que lleven por doquier su buena nueva. Anímate tú a recorrer este mundo llevando la semilla de Jesús.